Desde las primeras civilizaciones, los pueblos se han concebido a sí mismos como entidades vivas. Las culturas antiguas no pensaban solo en términos de territorio o gobierno, sino en términos de espíritu colectivo. Los hebreos, por ejemplo, hablaban del Nefesh Haam, el alma del pueblo. Los griegos, por su parte, del daimón nacional. En cuanto a los romanos, se referían a Genius Populi Romani. En cada caso, la nación se veía como una forma encarnada de un principio espiritual. Así como el individuo posee una identidad única y un destino, el pueblo también tendría una vocación particular inscrita en su historia. Pero si existe un alma de los pueblos, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Puede esa alma enfermar o sanar? ¿Puede una nación tener un tikkun, es decir, una reparación, una rectificación análoga a la del alma individual? En la tradición cabalística, el tikkun designa el proceso por el cual se restablece el orden divino en la fractura del ser. El término proviene de la raíz takana, que significa arreglar, enderezar, preparar para su función correcta. En la visión del Zohar y del Arya Kadosh, la realidad está marcada por una ruptura primordial, el llamado Shevirat HaKelim, la ruptura de los recipientes, la cual dispersó las chispas de la luz en la materia. El tikkun es entonces la obra de reintegración, donde cada acto justo y cada comprensión profunda devuelve una chispa a su fuente. Si este principio es universal, no puede limitarse entonces al individuo. También los colectivos, ya sean familias, pueblos o civilizaciones, participan de esta red de causas espirituales. En el plano del alma universal, en el Shama Kelalit, toda nación expresa un aspecto del rostro divino: la justicia, la compasión, la sabiduría, la libertad, la fidelidad, la belleza. Por tanto, el tikkun de una nación sería la corrección de la distorsión de ese aspecto. Una nación no es una suma de individuos, sino un campo de conciencia compartido que persiste a través de las generaciones. Sus instituciones, su lengua, su memoria, sus mitos y sus formas de relación constituyen los órganos de un cuerpo espiritual. Así como el individuo puede desvincularse de su esencia, es decir, vivir en el ego, perder su sentido o corromper su inteligencia, también las naciones pueden alejarse de su raíz divina. Cuando una nación olvida su misión, su cultura se vuelve hueca, su política se corrompe, su arte se desagrada y la violencia sustituye al ideal. En términos de la cábala, podríamos decir que las vasijas de esa nación ya no contienen luz sino dinín, juicios endurecidos. Pero el tikkun no es destrucción, es transmutación, requiere memoria, responsabilidad y retorno al propósito original. El pueblo de Israel, por ejemplo, en la concepción de los Mekubalim, es el prototipo del tikkun nacional, no porque sea moralmente superior, sino porque su historia encarna la pedagogía del retorno. Desde la dispersión babilónica hasta el exilio romano, Israel ha vivido una dialéctica de ruptura y restauración. Cada destierro simboliza un descenso en la materia, la pérdida del templo, del centro espiritual, y cada retorno una elevación en la conciencia. En la Kabbalah de Isaac Luria, Israel realiza el Tikkun Olam, la reparación del mundo, al elevar la chispa que las demás naciones no pueden elevar por sí mismas. Pero eso no implica exclusión, sino servicio. Cada nación tiene su propio Tikkun, y el de Israel consiste en ayudar a revelar el de los demás. Por eso, el Tikkun nacional no se mide en poder ni en territorio, sino en conciencia. Cuando una nación redescubre su vocación interior y la pone al servicio del bien común, contribuye al tikkun de todo el tejido humano. Cada pueblo tiene un nombre divino que le corresponde, una cualidad del ser que está llamado a manifestar. Pero cuando esa cualidad se deforma, entonces se convierte en su contrario. La justicia degenera en tiranía, la libertad en caos, la sabiduría en manipulación, la fidelidad en fanatismo. Por ejemplo, en Europa, cuya vocación fue la razón, se llegó a caer en los excesos del racionalismo destructivo o de un relativismo inocente. América, por su parte, que nació en nombre de la libertad, terminó sucumbiendo muchas veces al dominio
únicamente económico. En cuanto a Israel, que fue llamado a ser un pueblo de profetas, se enfrenta al riesgo constante de convertir la santidad en un sistema meramente político. En cada caso, la enfermedad espiritual consiste en absolutizar una parte y olvidar el todo. El ticún de las naciones comienza cuando cada una reconoce su sombra, su idolatría específica, y transforma esa energía en comprensión. La historia muestra que las civilizaciones mueren cuando pierden el sentido de su misión y renacen cuando vuelven a oír su espíritu profundo. Si aceptamos que las naciones tienen alma, entonces la política, la educación, la economía y la cultura adquieren una dimensión sagrada. Las decisiones colectivas ya no serán simples gestiones pragmáticas, sino actos de purificación del alma nacional. Un gobierno justo no sería solo eficiente, sino también armonizador de las chispas colectivas, promotor del equilibrio entre memoria y futuro, entre libertad y responsabilidad, entre identidad y apertura. En la práctica, un ticún nacional implicaría, por un lado, reconocer los daños infligidos a otras naciones o a la propia población y hacer una teshuvá histórica, un retorno colectivo. Revalorar también los símbolos y lenguajes que expresan el alma del pueblo sin convertirlos en ídolos. Educar para la autoconciencia colectiva, a fin de que cada ciudadano comprenda que su acción personal incide en la salud del alma nacional, y crear estructuras de justicia y compasión que reflejen los atributos divinos que la nación pretende encarnar. En última instancia, las naciones son miembros de un mismo cuerpo, la humanidad. Cada una posee un órgano espiritual, una función en el conjunto, y su ticún contribuye a la salud del todo. Cuando una nación eleva su conciencia, no solo se redime a sí misma, sino que libera la porción de luz que le corresponde en el alma universal. Por eso, la visión profética de los tiempos mesiánicos no es un asunto de homogenización, sino al contrario de establecer una sinfonía, tal como lo diría el profeta Sefanía en el capítulo 3, verso 9, cuando escribe: Entonces daré a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre de Hashem y le sirvan de común acuerdo. La pureza de los labios no es uniformidad del lenguaje, sino rectificación del sentido. Cada pueblo hablando desde su verdad más alta, sin mentira ni idolatría. Ese es el ticún de las naciones. Una nación tiene ticún cuando transforma su historia en conciencia, cuando convierte su sufrimiento en sabiduría, su culpa en reparación y su poder en servicio. El ticún no borra el pasado, por el contrario, lo redime, lo eleva. El alma de los pueblos no muere. Puede adormecerse, corromperse o ser exiliada, pero siempre espera su momento de retorno. En ese retorno se cumple la promesa que la humanidad, después de todas sus guerras y extravíos, recuerde que fue creada no solo para habitar la tierra, sino para revelar la unidad del espíritu en la diversidad de las naciones. Entonces, allí es que podremos decir que no solo el individuo, sino también los pueblos habrán hallado su ticún.